I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, acá estamos nuevamente en este espacio de Canal 10. Hoy los invito a darle continuidad a un tema que a mí realmente me preocupa y que titulamos la semana pasada como la banalidad del lazo social, en un amplio tema a donde entran distintos tipos de sufrimiento. Hoy nos visita precisamente la doctora María Inés Diez, defensora general de la provincia, que trabaja, entre otros, el delito del femicidio y hizo un avance que me pareció muy lindo para que este canal pueda compartirlo. Yo lo vi en otro medio. Y también un amigo del programa, el doctor Ricardo León de la Fuente, que siempre, insisto yo, es un profesional cuya especialidad en Noruega le permitió abordar y anudar la medicina con la filosofía. Eso que siempre es una queja desde la perspectiva clínica, de la psicología clínica, a donde nos cuesta entrar en descifrar las marcas del cuerpo desde otro punto de vista además. Eso el doctor León de la Fuente lo ve como cardiólogo y realmente es admirable el lugar que ocupa porque hoy se ocupa precisamente del Hospital Papa Francisco en Villa Solidaridad, así que desde esos dos lugares la mirada sobre el lazo social. Nos vamos a un pequeño corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos con los invitados. El aire es nuestro. El aire es nuestro. Doctora María Inés, ¿cómo le va? Hace mucho que no viene usted al programa ¿no? Pero para mí es un gusto estar aquí, buenísimo, un gusto poder compartir. Hemos subido de piso, ¿se acuerda? Sí, me conta que subieron de piso, yo seguía subiendo y subiendo escaleras. Sí. Le vamos a mandar un mensajito a los chicos del canal que tienen que cambiar la escalera de la muerte. No importa, como parte de la gimnasia. El doctor, que es cardiólogo, debe decir que es excelente que hagamos esta gimnasia. Y el doctor se debe haber despertado ¿a qué hora? ¿A las 7 de la mañana? ¿A las 6? Un poco antes. Pero bueno, él siempre tiene, digamos, esa dignidad y esa solidaridad de aportar. Yo pensaba cuando los junté a los dos, uno desde la medicina, el hospital, la salud pública y usted, doctora, desde la justicia siempre se las trae con estos temas, que realmente es muy interesante debatir un poco porque con este tema del femicidio, que la gente lo aborda ahora francamente, en otras épocas existió, pero tal vez no se hablaba tanto, seguramente el doctor también tiene un registro de cómo se presentan las mujeres, y yo decía, fuera de aire, cómo se presentan a veces los niños en los hospitales públicos en un lugar muy pobre, que es Villa Solidaridad. También a mí me preocupa mucho, porque se habló durante muchos años en este régimen populista en el que hemos vivido durante bastante tiempo,
y sigue en otros países, sobre la inclusión social, pero pareciera que se han generado también grandes espacios de exclusión, en donde el capital queda concentrado no solamente en Sudamérica, ¿no? O sea, hay mucha gente que no puede acceder a la igualdad de oportunidades, entre ellas las mujeres y, ¿por qué no?, pensaba yo, los niños, que a veces no tienen la voz esta de pedir ayuda y están sometidos a un núcleo familiar que o no los cuida o los abandona. Para poder conversar el tema del femicidio, he de decirle, doctora, que me impresiona la historia de la humanidad donde la mujer en el matriarcado de alguna manera decidía inclusive sobre qué es lo que se iba a hacer, y de pronto cuando entra el patriarcado ella queda absolutamente desubicada en un lugar de objeto, abusada, sometida. Pero no tengo constancia, y sí es un tema a estudiar, que en los matriarcados el hombre haya sido puesto en un lugar en donde se ejerza violencia o se lo someta agresivamente. Es una pregunta que me queda para abrirla con mis colegas, a ver qué pasó en el matriarcado, previo al patriarcado, que viene de la mano del femicidio en algunos abordajes, no sé. ¿Qué nos cuenta? Primero las damas. Creo que hablar hoy del femicidio es justamente tomar de la mano algo que para mí es el flagelo del siglo que vivimos, que es la violencia, que va íntimamente a su vez de la mano de todo lo que sean adicciones. Es bastante difícil despegarlo de las adicciones de acuerdo a la experiencia que uno va viendo en el día a día. El tema más grave en esto, que sin duda alguna es este ataque sistemático a la mujer. Esta mañana yo miraba varios expedientes de violencia y decía, por favor, viene un fin de semana largo, que no quede uno sin resolver, y por supuesto que hay que resolverlo siempre. No quiero ser muy clara en mis apreciaciones, pero con un fin de semana largo, como justamente viene mucho de la mano de las adicciones, se dan como picos de mayor cantidad de casos. Y este otro tema, que es esta violencia de la mujer que termina en lo peor, que es en la muerte de la mujer, y que ha pasado distintas etapas, porque es muy difícil que lleguemos directamente ahí. Siempre ha habido quizás algún otro tipo de violencia, así es una violencia psicológica, pero normalmente ha habido una violencia previa. Para mí tiene otra cara de la moneda que es terrible, que el otro día escuchaba, mejor dicho, la cantidad de niños huérfanos que quedan por femicidio. En lo que va del año, todo esto a partir de ONG que llevan alguna estadística, no hay que yo conozco un organismo oficial, si hay ONG, hablaban que en Argentina tenemos más de 400 niños huérfanos. A mí me aterrorizan ambas cosas, me aterroriza la violencia y me aterroriza la orfandad de esos chicos, porque me pregunto qué será de ellos. Qué suerte les tocará correr. Entonces creo que es tan global el problema y tiene tantas aristas para atender que lo que uno puede hacer es explayarse o hablar de lo que le toca vivir a diario. En mi caso, como trabajo en el ámbito de la justicia, porque soy defensora general en el ámbito del Ministerio Público, estamos como al final de una cadena, porque quiere decir que los eslabones primeros, que era la contención, la capacitación, fallaron. Y llegamos a la última etapa, que a mí me encantaría decir que podemos trabajar en la primera y no en la última, pero bueno, lo cierto es que el problema estuvo y también en esta etapa hay que ver cómo se lo atiende. Creo que uno de los temas quizás importantes, estoy saltando algo, pero pretendo hablar de una actualidad total. Hace poco tiempo se condenó a quien mató a esta chica Mamani, cuyo cuerpo no apareció, y que justamente es el primer caso de este femicidio que, a pesar de que no apareció el cuerpo, le recayó una condena muy grave. Y en estos días está tramitándose un juicio de una joven Rodríguez de Huachipas, que tampoco apareció el cuerpo. Veremos a ver cómo continúa, pero esto es lo que quiero decir, y creo que la sociedad va tomando una conciencia mucho mayor de la gravedad de este tema, que llegamos a este extremo. ¿Cómo sería condenar a alguien aun cuando el cuerpo no aparezca? Que en principio no era algo habitual bajo ningún punto de vista en el ámbito del derecho penal.
Creo que esto nos dan pautas de la importancia que va tomando este tema. Es muy fuerte esto del cuerpo, ¿no es cierto? Que no apareció el cuerpo y la pregunta que me hacía yo cuando pensaba en el tema es el agresor. O sea, si ustedes desde la justicia han pensado en alguna particularidad de este femicida, el que la mata, el que hace desaparecer el cuerpo, si hay algún perfil de este agresor, de este criminal, que se dirige al cuerpo de la mujer de esa manera, porque es abrumador. El tema a mí me costó pensarlo, sentirlo, significarlo, porque yo creo que ahí hay algo muy oscuro también en relación a por qué lo hace, cómo lo hace, cómo son los registros que tienen ustedes. Ahí en México veía en Puebla que se les dio en una época por incinerar y usar mucho el fuego y quemar como una manera de hacer sufrir y hacer desaparecer el cuerpo de la mujer, y uno dice, bueno, esto también nos daría una pista a los psicólogos de qué tipo de patología uno tiene, porque no es lo mismo que sea un psicótico el que la mate a que sea un tipo normal. Digamos, ¿qué es lo normal? Hoy, cuando venía para acá, con todo lo que pasa en la República Argentina de público conocimiento, con esta crisis moral que desgraciadamente es un flagelo en la Argentina, en donde permanentemente uno ve cómo se han transgredido las normas, yo decía, ¿qué decir sobre algunos delitos en donde ese nudo que tendría que sujetarte antes de agredir al otro pareciera que se desata? Si no, no se explica el empuje no solamente al aumento de femicidios, sino a matarse a través de las adicciones o a que aparezca, como apareció Salta en Rosario de la Frontera, como la provincia del norte que más índice de suicidio adolescente tuvo en una época, ¿se acuerdan? Que era impresionante. Yo coincido totalmente con Marinés en esto, que los mecanismos preventivos de alguna manera fracasaron. Pero también uno tiene que analizar lo que nos pasa aquí en el norte en un contexto que también sea un poco más grande y ver Sudamérica y el mundo, ¿no? O sea, no somos, digamos, víctimas de un mal que sea mucho peor que el de otros países. Hay otros países que tienen más consumo de droga, como Estados Unidos, que es el país que más invierte en prevención. Entonces hay algo que habría que retomarlo y consensuar, como dice la encíclica Laudato, de otra manera la presencia del ser humano en el planeta, porque estamos a punto de hacernos volar nosotros mismos. Bueno, no sé qué es lo que ve el doctor en su espacio clínico. Bueno, a mí, un poco como comentaba Marinés, me toca ver la parte final de esto, que son los que llegan al hospital, las que tienen la suerte, entre comillas, de llegar porque no murieron, digamos. Y estaba tratando de recordar mientras ustedes hablaban y demás, y me vino inmediatamente a la mente los dos casos de público conocimiento que fueron tremendos, que afortunadamente después de meses de internación en terapia las dos chicas sobrevivieron y hoy están vivas, pero han sido tremendos casos de agresión, y en una, hablando también del cuerpo y demás de la chica, que la terminaron enterrando en Cala de esta chica, después de haber sido abusada y demás por una patota. El contexto social tiene mucho que ver con este tema, yo creo que es distinto en cada lugar, y acá lo que vemos es sí una coyuntura en lo que hay muchísima marginalidad, un contexto social muy difícil en la zona donde me toca atender ahora, y el consumo de drogas, y de drogas que no son de las mejores, sino obviamente las que se puede conseguir en ese nivel, y que ocasionan un daño tremendo en el cerebro. Veo la parte tanto femenina como masculina, y estas personas tienen tal
disociación de la realidad que uno es muy difícil pensar después en cada una de estas víctimas de estos flagelos, ver cómo se pueden reinsertar, porque prácticamente no les queda, para que sea más gráfico, no les queda cerebro sano, digamos, después de esto. Entonces, terminan muchas veces en este tipo de situaciones de violencia y que son realmente dramáticos de ver, de chiquitos abandonados, recién nacidos, de padres que tienen no más de 15 años, o veo infinidad de abuelas de 30, claro, para que uno vea lo que son. O sea, es una realidad muy, muy difícil, pero esto no quiere decir que en otros estratos sociales uno no vea femicidio y otro tipo de agresión a las pero mujeres, realmente, ¿no? En general, digamos que si bien a cualquiera le puede pasar, me parece que están más expuestas ciertas mujeres que otras. Hay estudios hechos en Estados Unidos donde hasta el color de la piel a veces se convierte en un objeto de violencia. Entonces creo que uno tiene que avanzar seguramente desde la justicia y desde otras instituciones para ver qué es lo que pasa con esta violencia que va dirigida, pero realmente no hay una explicación para hacer desaparecer a alguien del mundo, sea mujer, sea niño. De cualquier manera, algo está pasando con la educación y con la familia, que no se detiene el ser humano ante la vida del otro, o sea, como tope. Hasta la convivencia animal tiene indicadores. La mancha de sangre en una pelea entre los animales hace que el otro lo abandone y siga su camino y lo deje, porque lo que trataba de hacer era defender el territorio y nada más. Quiere decir que del reino animal el ser humano va más allá de esos límites que sí lo tienen otras especies. Y creo que tal vez ese sea el desafío de la educación y de la convivencia en el mundo. Seguramente que en esta área la justicia tendrá que trabajar con salud y con escuelas y con educación y con las universidades. Es que creo que pensar que en estos temas tan complicados una sola área puede llegar a resolver un problema es como de una ilusión absoluta y total. Yo siempre digo que en materia de violencia, todos y cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupamos, aunque no pensemos en el laboral, pensemos en nuestra vida diaria, todos tenemos la posibilidad para trabajar en contra de la violencia. Porque una vez que se desató, es tan difícil, o se hace como más, es como un volcán, ¿no? Es como una espiral de agresión, ¿no? Cada vez más, por eso yo digo que la base de esto se llama el respeto y que nos tenemos que respetar todos y que tenemos que hacer de este valor intangible que es el respeto como una espada, en el buen sentido de la palabra, por la cual trabajar mucho, un valor, utilizamos la palabra espada que es justamente como muy violenta, un valor por el cual trabajar mucho, porque una vez que se desata es como mucho más conflictivo, ¿no? Y la verdad que los casos que uno ve, recién hablábamos de menores, de madres, en estos días ha salido de un tema de una chiquita en embarcación, con un abuso por un pariente, también menor de edad, y hoy me entero última hora que la madre no quiere saber nada de hacer la denuncia. Nosotros estamos en la defensoría, o sea que defendemos a víctimas de violencia. Ahora, no podemos defender a alguien que dice, no quiero que me defiendas, porque la defensa tiene la cuota de voluntariedad imprescindible, porque primero tiene que haber la voluntad de que alguien la defienda y ese alguien es el que te va a dar luego las pruebas o los elementos para que puedas ejercitar su defensa. En este caso, la mamá, por ejemplo, no quiere saber nada, no quiere denuncia, no quiere nada, no quiere nada, no quiere nada. A ver, sin duda que hay toda una historia por detrás que habría que entrar a analizar y ver qué es lo que la lleva a esto, porque a esta altura está comprobada que su hijita menor fue violada por un pariente menor de edad también. Entonces, creo que son tantas las cosas que hay que trabajar, que sí reitero que tanto que ambos, cada uno en nuestra profesión, nos llegan como al final de esta cadena y bueno, hay que actuar en el lugar al que uno le toca estar en este momento, ¿no es cierto? Pero me parece además que es absolutamente importante que todos actuemos en conjunto. Creo que es imposible que actúe un segmento solo. Bueno, yo estaba pensando,
ahora, María Inés, ¿qué pasó con la mediación? Porque a mí me parece que la mediación, eso de lo que vos sabés mucho, era una instancia muy interesante desde el punto de vista preventivo. La mediación para mí es una herramienta que debería ser utilizada en el ámbito hasta de la familia todos los días a la hora de almuerzo. Porque por naturaleza el ser humano avanza sobre el territorio del otro, diría. Pero no había mucha convocatoria. Es como, digamos, parece que lo eficaz a veces es lo violento y eso me asusta. A mí personalmente me parece que es una de las cuestiones en donde la violencia se convierte, el grito, el pataleo, el chillido, que uno lo ve hasta en los chiquitos en los jardines, ¿viste? Como acá estoy, esto es mío. Y la mediación es una conversación interesante. El tema es que en materia de mediación, que si yo soy una fanática de cualquier método alternativo de resolución de conflictos, donde la mediación es uno de los métodos, en el ámbito estricto de la violencia no lo podemos aplicar, porque la mediación parte de que las personas que se sienten a mediar tienen que estar en una muy similar situación de fuerzas o paridad de fuerzas, y en la violencia no tenemos paridad de fuerzas. Entonces el hecho violento es imposible de mediarlo. Lo que por ahí sí se puede mediar son las consecuencias que el hecho violento genera. Por ejemplo, en una pareja, la cuota alimentaria, el régimen de visita con un sistema muy especial, porque tampoco los puedes sentar frente a frente, son audiencias privadas y demás, pero sí se pueden tratar las consecuencias que genera el hecho violento, ¿no? Y esto normalmente es una herramienta absolutamente válida y que permite buscar soluciones. En algunos casos, no en todos. Interesante el comentario. Una vez que se desata la violencia, es muy difícil detenerla. Muy difícil detenerla. En realidad, eso es lo que uno palpa, sobre todo en los casos de separaciones, y no hay, digamos, diferencias. No hay nivel social ahí, ¿eh? No hay ningún tipo de diferencia, de inclusión, de cómo me llamo. Una vez que se desata la violencia, hemos sido testigos, los psicólogos nada más que testigos de situaciones que nos han permitido que cada uno de ellos vuelva a ocupar el lugar que tenía que ocupar y que fue suficiente para que los chicos puedan seguir viviendo. Pero es interesante tomar conciencia, como raza humana que somos, que potencialmente una vez que se desata, difícilmente se vuelve para que no se desate, para que se anude. La idea es trabajar para que no se desate. Y sí, y yo creo que en ese sentido las escuelas podrían también muchísimo y sobre todo yo siempre digo que hay una falta total de información en relación a lo que significa traer un ser humano al mundo, que ahí la iglesia, las escuelas y toda la sociedad se tiene que poner firme porque esta conexión con los planes de ayuda que obviamente eran necesarios para que vengan los niños porque ya estaban embarazadas y con distintos nombres, carecían de un seguimiento sobre qué había pasado con el subsidio y muchas adolescentes se embarazaron para adquirir y generarse una suerte de empleo y estos chicos hoy por hoy están vivos sin madres porque los dejaban a los 40 días, yo he sido testigo en Güemes, 40 días en la guardería de Camposanto, por ejemplo. Y la madre estaba en la esquina tomando café o charlando o lo que sea, sin ninguna relación con el bebé, porque ya su objetivo no era el niño en sí, sino era acceder a un plan. O sea, se va perdiendo el sentido de la vida misma cuando uno no toma conciencia que engendrar un hijo es eso, es traerlo al mundo y es una responsabilidad que tampoco se asume. Me parece que ahí los gobiernos también tienen que pensarla un poco, porque la ayuda está muy buena si uno hace un diagnóstico previo de la realidad y si uno hace un seguimiento sobre a dónde va a parar este subsidio. Son encrucijadas inevitables, pero a lo mejor se promociona más un mal que se podría evitar si uno genera una cadena de responsabilidad. Este tema de cuántas van quedándose sin, por ejemplo,
que son 400 los... Sin madres, 400 Sin madres. niños calculan las estadísticas de... La verdad que tampoco sé decir con exactitud la fuente, pero lo escuché los otros días en la televisión diciendo que distintas ONG que van haciendo una estadística, un seguimiento de los femicidios, dan como número de este año eso, que a mí me pareció aterrorizante. Claro, yo decía, la capacidad operativa que tienen los gobiernos, me parece que hay que utilizarlas y a lo mejor este es el momento ante el flagelo, porque ya no damos más con el tema de las adicciones, las depresiones, los chicos que no quieren y fracasan en la escuela, hay muchos problemas. A mí me parece que los agentes sanitarios sí saben la cantidad de gente que por ejemplo, ¿no? Sería un commitment, como dicen los yanquis, un objetivo que los agentes sanitarios tengan un registro y dependen directamente de un sistema de salud y una bajada de línea donde, señores, ¿qué va a pasar con este niño? Porque ellos saben, porque tienen una visita. Es una visita, me parece que cada 15 días. Y está toda la provincia bajo el régimen de agentes sanitarios. Lo comento así como para que la justicia también y el mismo hospital articule... Sí. Perdón, vamos a tener que hacer un pequeñísimo corte porque ustedes se quedan conmigo. Pero por hoy hemos cubierto nuestro espacio, así que vamos a seguir acá con nuestros invitados. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.